La palabra de Dios es viva y eficaz. Escucha y medita el Evangelio de hoy con el Padre Ricardo López Díaz. Hoy jueves 26 de febrero, escuchemos el Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que toca, se le abre. ¿Hay acaso entre ustedes alguno que le dé una piedra a su hijo si éste le pide pan? ¿Y si le pide pescado, le dará una serpiente? Si ustedes, a pesar de ser malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿con cuánta mayor razón el Padre que está en los cielos dará cosas buenas a quienes se las pidan? Traten a los demás como quieran que ellos los traten a ustedes. En esto se resumen la ley y los profetas. Palabra del Señor. Nos toca vivir una época en la que podemos pedir algo y tenerlo casi de inmediato. Pides cualquier cosa en una tienda en línea y te llega al día siguiente, incluso el mismo día. Pides un taxi o encargas comida con una aplicación y en minutos está en tu puerta. Hasta puedes ver en el mapa cuánto le falta para llegar. Incluso si quieres información o respuestas, ya no tienes que esperar a encontrarte con alguien muy sabio o experto. Se lo preguntas a la inteligencia artificial y más tardarás en escribir la pregunta que en recibir una respuesta detallada. Con todo esto podríamos preguntarnos, ¿qué necesidad tenemos de pedirle algo a Dios si hoy podemos pedir por otros medios y lo tendremos mucho más rápido? Cierto, para algunas cosas Dios no es rápido. Claro que a Dios no te vas a poner a encargarle una pizza para que te llegue en 30 minutos. Pero las cosas verdaderamente importantes de la vida, para Dios que vive en la eternidad y no conoce nuestra prisa, se nos dan en el momento preciso, aunque ese momento no siempre coincide con lo que nosotros llamamos pronto. Y poniéndome a reflexionar descubro algo curioso. Tantas cosas que le pedí a Dios cuando era niño, sí me las concedió, pero después de muchos años, incluso décadas. Recuerdo cuando era pequeño y vi la película clásica de Marcelino, Pan y Vino. Soñaba con tener también un Cristo grande, de tamaño natural, con la ilusión de que cobrara vida y se me apareciera a mí también. En ese momento lo que más pudieron darme mis padres fue un pequeño crucifijo para la cabecera de mi cama. Pero casi 30 años después, Dios me enviaría a un templo que tendría un Cristo crucificado exactamente como el que yo había soñado. Desde niño me gustaban los gatos. Llegué a tener 1 o 2 por poco tiempo, pero mi sueño era tener un gato de esos de pelo largo y carita chata, de raza persa. En aquel momento era imposible. Y sin embargo, 30 años después, Dios me concedió tener no 1, sino 5, y otros 5 de otras razas. Cuando era monaguillo, le pedía a Dios algún día estar yo en el altar celebrando la Eucaristía, teniéndolo entre mis manos. Y después de 20 años y de muchos obstáculos, hoy esa súplica es una realidad. También cuando escuchaba los sermones de los sacerdotes, le pedía a Dios algún día predicar de manera que provocara inspiración y no bostezos. Y hoy tantos testimonios me hacen pensar que Dios no se olvidó de esa petición. De joven le pedía poder viajar anunciando su palabra,
Yo hasta mis 30 años de edad nunca me había subido a un avión ni salido de mi país. Y hoy tengo una agenda llena de invitaciones para evangelizar más allá de mis fronteras. También de niño tenía el sueño de ser locutor y hoy Dios me lo concedió de otra manera, de la manera en que estás escuchando esto. Y podría seguir enumerando muchos sueños más, pero todos tienen algo en común. Ninguno llegó cuando yo tenía prisa. Ahora que lo pienso, prácticamente todo lo que le pedí a Dios cuando era niño lo fue purificando, transformando y concediendo. No siempre como yo lo imaginaba, pero de una manera mucho mejor. Dios no queda mal. Lo que pasa es que es un padre, y como buen padre sabe qué nos conviene y cuándo. Y aquí es donde encaja el Evangelio de hoy. Jesús no dijo, pidan y recibirán al instante. Dijo, pidan, busquen, toquen. Porque con Dios la oración no es un botón que se oprime, es una relación que se cultiva. No todo es inmediato, pero todo llega a su debido tiempo. ¿Y tú puedes dar también testimonio de algo así? Hay cosas que pediste hace mucho, creíste que Dios no te escuchaba, y hoy ves que es una realidad. ¿Y tú también puedes dar testimonio de algo así? Hay cosas que pediste hace mucho, creíste que Dios no te escuchaba y que hoy las ves realizadas. Las que aún no llegan no significa que se hayan olvidado. Quizá te da miedo pensar que lo que hoy le pidas se va a tardar 30 años en llegar. Pero ten por seguro que no será tarde, será a tiempo. De Dios no esperes eficiencia, de Él confía en su divina providencia. Que tengas un día lleno de bendiciones.